¿Será que las acciones, los planes que se están ejecutando son realmente los más acertados? Hace poco escuchábamos a médicos quienes estaban pidiendo ayuda a las autoridades de gobierno, una reunión de emergencia. Caso contrario, anunciaban un paro que afortunadamente ha sido suspendido, pero se necesitan mayores condiciones también para este sector. ¿Qué pasa con la población y las medidas de bioseguridad? Hoy vamos a hacer un análisis de todos estos temas y estamos con el doctor Aníbal Cruz, ex ministro de Salud. Doctor, qué gusto verlo. Qué gusto saludarlo, bienvenido. Querida Mania, primero agradecer a tu programa por la oportunidad que me dan para dirigirme al país y de alguna manera, si el trabajo que hacemos, tanto de asesoramiento en el exterior y de seguimiento en el país, pueda servir para orientar y no alarmar a la población, pues en buena hora. Un saludo a todo el país y con esperanza, no digo aguantaremos, al contrario, y las soluciones deben ser técnicas e inmediatas. Bien, empecemos así, propositivos, entonces me parece excelente, eso es lo que necesita la gente. Alternativas, ¿qué podemos hacer? Las acciones que hasta ahora se están haciendo, ¿están bien? ¿Son las adecuadas? ¿Son las correctas? ¿Se está frenando de alguna manera los contagios o no? Creo que es importante hacer un análisis de todo lo que ha pasado en el comportamiento de esta pandemia. Si me permites compartir imagen, voy a comenzar con esta curva de evolución del COVID. Y en esta curva de evolución del COVID nosotros podemos ver claramente cómo se ha comportado la pandemia. Si tú ves, por ejemplo, Vania, nosotros tenemos de que comenzamos el 10 de marzo y vamos subiendo hasta llegar a un pico máximo el día 2, con 2.031 casos el 20 de agosto. Pero fíjate, hasta el 10 de abril, en la época en la que yo dimito, prácticamente habíamos tenido solamente 270 casos, pero esta imagen que tenemos acá corresponde a una cuarentena rígida, corresponde a un cierre de fronteras y corresponde también a que se rompió la cadena de contagios en muchos lugares. Yo decía 28 días de silencio epidemiológico en Oruro. Pero sin embargo, después comenzamos a hacer un reblandecimiento de este proceso y ahí tienes la curva de ascenso. Esta curva ha tenido un pico máximo el 20 de agosto con 2.031 casos y posteriormente tú ves cómo va bajando durante un mes y medio hasta llegar a una meseta donde tenemos inclusive días que no tenemos casos contagiados, sí. Pero sin embargo esta vacación que tenemos es de un mes y medio más o menos y en fecha 10 de diciembre comenzamos el ascenso. Mira, muy rápido, en menos de un mes hemos alcanzado 2.573 el pico máximo que hemos tenido hace 4 días. ¿Qué quiere decir? Desde que tenemos que en los diferentes continentes y países comportamientos distintos que tenemos que coordinar con la situación de comportamiento. Primero, decir de que para manejar esta pandemia se ha comprobado en los países que éxito tienen en los números de casos, primero de que existen fases, la fase de importación, la fase que tenemos de importación de casos, la parte del contagio local, la parte del contagio comunitario, posteriormente la desaceleración y a seguir de la desaceleración tenemos nosotros la meseta y posteriormente hemos tenido una primera ola que hemos demostrado. Ahora estamos en una segunda ola que está siendo mucho más aguda y en otros países como Europa ya están viviendo la tercera ola y en el Japón están en la cuarta ola. Doctor, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener 4 pies en esta mesa. Antes de que me dé a conocer estos 4 pilares importantes que usted señala, y si volvemos al cuadro, por favor, anterior, porque realmente preocupa. Mire, en la primera ola, en el pico más elevado, hemos llegado a 2.031 casos. En esta segunda ola ni siquiera hemos llegado al pico todavía y hemos superado esa cifra, doctor. ¿Y a qué va mi pregunta ahora? ¿Este virus es más contagioso? ¿Ha mutado? ¿Es más agresivo? ¿Por qué hay más contagios? Lo que tenemos conocimiento, y esto para la población, el virus indudablemente ha viajado por los continentes y ha tenido una mutación.
una mutación en su estructura, en la parte de la capa o de la membrana que tiene su célula del virus, ya tiene un componente S, una proteína S, que permite que pueda entrar más fácilmente al organismo o a la célula humana y permita la replicación más rápida. ¿Qué quiere decir? Que está comprobado que este virus es mucho más agresivo, es mucho más contagioso, pero que la noticia que nos da Europa es de que es menos letal. Sin embargo, la letalidad está en base a la respuesta sanitaria que pueda dar la sociedad y el país que corresponde. Si tenemos buenos centros hospitalarios, si tenemos el personal suficiente, seguramente la tasa de letalidad no va a ser tan alta como la esperada. Pero si nosotros tenemos un sistema sanitario malo y sin personal, indudablemente que la tasa de letalidad va a ser mucho mayor que la primera ola. Ahora, sus colegas dicen de que el nivel de contagio es más alto, evidentemente, pero que también los pacientes llegan a un estado crítico y muchas veces a fallecer peor que en la primera ola. En 3 días están ingresando a terapia intensiva. Eso es lo que dicen. Explíquenos, a ver. Correcto. Mira, lo que ocurre con la letalidad y las complicaciones que tiene es en el nivel de la atención que se da. Si el paciente sintomático comienza muy rápido a un tratamiento, pues seguramente las complicaciones van a ser menores. Sin embargo, la población no está teniendo la atención necesaria, porque no tenemos centros de salud que están trabajando adecuadamente, porque no tenemos el personal suficiente. Por tanto, los pacientes ya llegan deteriorados e indudablemente la evolución es mucho más rápida y la letalidad es mayor. Nosotros tenemos una característica en el país que después de haber llegado a un pico máximo con una mortalidad de aproximadamente 6.95, hemos logrado hasta la anterior semana a disminuir a 7.17. Sin embargo, en esta etapa de la desaceleración y la meseta que hemos tenido, indudablemente teníamos centros de salud. Actualmente en todo el país los centros de salud están saturados. No tenemos lugares de terapia intensiva, lo que quiere decir que la tasa de letalidad va a ir aumentando. No va a ser tan agudo el aumento debido a que el índice de contagios es mayor. Muy bien dice el presidente Arce, ¿no?, que en algunas cosas está informado, pero en algunas otras cosas está muy desinformado. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los pilares fundamentales para la lucha del COVID es la adquisición de pruebas de laboratorio. Pero ¿para qué sirven las pruebas de laboratorio, señor Arce y señor ministro? No sirven para hacer estadísticas. Las pruebas de laboratorio corresponden para hacer un diagnóstico temprano y para tener un tratamiento eficaz. Inmediatamente se diagnostica y tratar de romper la cadena de contagio. ¿Qué quiere decir? Que falta la otra pata o el otro pilar, que corresponde a tener una infraestructura sanitaria adecuada, tener el equipamiento suficiente y lo fundamental, que no se está cuidando. Lo que no se está cuidando es al personal de salud. Hasta hace 2 días atrás teníamos un profesional que fallecía por día, pero en estos últimos 3 días tenemos 3 profesionales que han fallecido por día. No se está dando las condiciones laborales, no se está dando la protección suficiente al personal de salud que está trabajando en esta pandemia. El otro tema importante es el comportamiento social. Y el comportamiento social, si bien tenemos o no queremos aceptar de que en la primera ola se han tenido medidas de contingencia que han podido frenar en relación a los países vecinos la pandemia en Bolivia, pues copiemos lo bueno y mejoremos o modifiquemos lo malo de la primera experiencia. ¿Qué quiero decir? De que el confinamiento, la cuarentena rígida se debe dar. ¿Pero dónde se debe dar? Porque el señor ministro y el gobierno dicen no se va a hacer cuarentena rígida porque va a dañar la economía del país. Es verdad, porque el 60% de nuestra población vive de la economía informal. Estamos en completo acuerdo. Pero ¿qué es lo que está pasando, Vania? Es de que nosotros tenemos la necesidad, porque si cuidamos la economía y tenemos más muertos, pues no hemos hecho nada bueno. ¿Cómo se debe cuidar en esta fase? Si nosotros hacemos una cuarentena rígida en todo el país, el esfuerzo va a ser en vano, porque georreferencialmente hay lugares donde el ascenso es muy fuerte. En el caso de Santa Cruz, en el caso de La Paz, está comenzando Cochabamba. Pero ¿de qué me sirve en este momento en otros departamentos que no tenemos el ascenso hacer una cuarentena rígida? No me sirve de nada.
tendremos la oportunidad de que en esos lugares también. Ahora vamos zonalmente. ¿Qué es lo que pasa en la georreferencia? El departamento de Santa Cruz, en el área urbana de la ciudad de Santa Cruz, es donde se tiene el mayor caso de contagios. Pero hay poblaciones que no tienen ese número elevado de contagios. Entonces, si tenemos ese número que no es elevado, en el caso, por ejemplo, vamos a suponer de Velasco o en el caso de Ángel Sandoval, en la ciudad de Santa Cruz, lo que va a ocasionar es de que en esos lugares no podemos hacer cuarentena rígida, más al contrario, tenemos que hacer un bloqueo de la parte esta, bloquear con los casos positivos, hacer un aislamiento y pues no tendremos. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay un índice de riesgo municipal y de alerta temprana que debe ser activado en este momento y de esa manera proyectar. Porque mira lo catastrófico que va a pasar. Yo normalmente estoy haciendo un relevamiento de todas las proyecciones del crecimiento exponencial que se da. Y yo me atrevo a decir, sin lugar a equivocarme, que durante todo este tiempo hemos estado con las cifras exactas porque utilizamos fórmulas epidemiológicas que permiten aquello de acuerdo a la curva de evolución epidemiológica que tiene la pandemia. ¿A cuánto vamos a llegar, doctor? Para este fin de semana, para el domingo que hemos tenido 17 de enero, hemos llegado a 185.680 pacientes con 9.596. Pero fíjate, para el día de hoy, tenemos exactamente 188.000 casos, lo que quiere decir que hemos aumentado casi 3.000 casos en 3 días. Para este fin de semana, para el 24 de enero, vamos a tener 7.000 casos más, 8.000 casos más, de 203.180 pacientes, y vamos a tener 1.000 muertos si conservamos la tasa de letalidad de 5.17. Si aumentamos esa tasa de letalidad, indudablemente vamos a tener más de 1.200 muertos. Bien. Para fin de mes, y esto quiero que vean, para fin de mes vamos a tener 17.000 casos más, 220.680, lo que quiere decir que vamos a tener 2.000 muertos más si conservamos la tasa de letalidad de 5.17, 11.400. Pero para la mediana, para mediados de febrero, y esto quiero que hagan la comparación, para mediados de febrero vamos a tener 258.000 casos, lo que quiere decir que en un mes vamos a llegar a tener 75.000 nuevos casos, lo que quiere decir la mitad de lo que hemos ascendido durante estos 10 meses de pandemia. Doctor, estos datos que usted, permítame, estos datos que usted nos está proporcionando realmente hace que se erice nuestra piel, porque los casos se van a disparar según este reporte, estas fórmulas epidemiológicas que usted ha señalado. Nos hemos quedado cortos de verdad de tiempo y quisiéramos invitarlo en otra oportunidad para que usted nos siga hablando de estas proyecciones que tiene, pero también de las recomendaciones que hace. ¿Le parece bien, doctor? Me parece, pero yo quiero terminar con eso. No quiero que se erice la piel de nadie. No he venido a alarmar. Lo que quiero decir con estas cifras es una recomendación. Que el gobierno haga acciones ejecutivas que permitan de que este sea un tratamiento profesional, inclusivo de todos los sectores y gente capaz que pueda dar una respuesta a esta pandemia. Segundo, que la población con esta proyección tenga la necesidad de tener cuidado, porque no solamente es aguantar. Nuestros muertos van a ser mayores si no tenemos nosotros el cuidado necesario. Quedémonos en casa y exijamos en nuestras autoridades que cumplan las medidas sanitarias de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Bien, doctor Cruz, gracias por sus palabras. Y sí, para evitar estos datos y que los casos sigan aumentando, tenemos que ser responsables y trabajar en conjunto. Lo vamos a invitar en una próxima oportunidad, gracias al exministro de Salud, doctor Cruz, que nos ha acompañado el día de hoy para darnos a conocer estas proyecciones. Buenas noches. Tenemos más problemas.